Bueno, antes que nada me voy a presentar un poquitito antes de iniciar el año, vamos a decirle, ¿verdad? Yo soy la autora Elena Irala y voy a estar con ustedes en lo que son las clases de neumología con la profesora Marín. También estoy como auxiliar de la docencia en el Hospital de Clínicas y dentro del staff de neumología también del Hospital de Clínicas. Y la parte asistencial en IPS también en el Hospital Central en la parte de neumología. También soy docente en la Universidad Católica de Villarrica y entonces estoy entre lo que sería lo asistencial y también lo docente. Ese sería, vamos a decirle, los lugares donde ahora mismo estoy trabajando. Y voy a estar con ustedes desarrollando las clases de neumología, al igual que la profesora Marín, ¿sí? Entonces voy a estar compartiendo mi pantalla. Hoy vamos a dar neumonía y vamos a ver también las infecciones en inmunodeprimidos. No sé si pueden visualizar ya ahí la pantalla. Sí, doctora, se puede ver. Ok. Ya estamos 26, son las 3:05, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Bueno, ¿qué entienden por neumonía o cuál sería la definición de neumonía? Que ustedes saben o que leyeron. Una inflamación del parénquima pulmonar. Inflamación del parénquima, dos palabras muy importantes. ¿Alguien quiere agregar más cosas o está de acuerdo, piensa lo mismo? Podría ser también una infección causada por bacterias o virus Bien, ¿de qué? y sería del pulmón. Del pulmón, ya. Bien. Entonces esas son, vamos a decirle las palabras claves, ¿verdad? Lo que dijo la compañera antes que nada, inflamación, ¿verdad? Y lo que agregó el compañero que es infección. Entonces es una inflamación y una infección muy importante. Pulmón es, vamos a decirle, muy global, ¿verdad? Las enfermedades pulmonares en sí vamos a dividir un poquitito en las enfermedades que afectan el parénquima, enfermedades que afectan la pleura, enfermedades que afectan las vías aéreas, entonces, y enfermedades que afectan el intersticio. Entonces, lo correcto sería decir, como dijo la compañera, ¿verdad? Del parénquima. Y le vamos a agregar otra parte más que sería la región alveolar también, ¿sí? Entonces, como una definición completa, agregando un poquitito a lo que ustedes dijeron, es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del parénquima y de los espacios alveolares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente las enfermedades que afectan el parénquima pulmonar. Acá tenemos el dibujito de lo que sería un alveolo. ¿Qué generalmente contiene el alveolo o qué ocurre en el alveolo? Y generalmente contiene aire y ahí se produce la Aire, hematosis. exactamente. Entonces, el alveolo normalmente tiene que estar lleno de aire, ¿sí? El aire que nosotros metemos con cada inspiración llega hasta los alveolos, infla esos alveolos, ¿sí? Que después, vamos a decirle que colapsan, pero no del todo porque está el surfactante, ¿verdad? Pero inflan esos alveolos con aire y hacen lo que sería el cambio más importante, que acá le vemos, por ejemplo, a un capilar, hacen lo que sería la hematosis, ¿sí? Cambian el oxígeno por el dióxido de carbono. Si ustedes ven acá, esto sería ya un alveolo, vamos a decirle, infectado, en donde se produjo una infección por neumococo, generalmente ingresa a lo que es la vía aérea por inhalación, pero vamos a ver que hay otros mecanismos también por los cuales pueden llegar al alveolo, las bacterias y los virus, ¿sí? Entonces,
este alveolo está lleno de lo que sería un exudado, y ese exudado tiene polimorfonucleares y tiene otro tipo de células inflamatorias. Entonces, este sería un alveolo representando un poquitito lo que sería la inflamación y la infección del espacio alveolar, que es la definición de nuestra neumonía, ¿sí? Entonces, en vez de haber aire acá para que se pueda cambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, tenemos que hay un exudado predominio generalmente polimorfonuclear en las que son las bacterianas. Acá tenemos simplemente representado lo que sería el árbol bronquial, ¿sí? Que tenemos la tráquea, se va dividiendo en los dos bronquios principales y de ahí van surgiendo otra vez unas subdivisiones hasta finalmente llegar al bronquiolo respiratorio, que es donde ya ocurre algo por lo menos de la hematosis, y esos bronquiolos respiratorios en parte distal tienen lo que serían los espacios alveolares, ¿sí? Que son las estructuras encargadas del intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tener aire en este alveolo, yo tengo un exudado? ¿Qué otra cosa va a estar alterada? ¿Hola? No se entendió bien, doctora, la pregunta. O sea, ¿a qué se refiere Sí, con qué otra sí. alteración? Viste que el alveolo normalmente dijimos que está lleno de aire, ¿verdad? Y si yo tengo un alveolo en donde hay una neumonía o hay un exudado, ¿qué es lo que va a estar afectado? ¿Qué función del alveolo, vamos a decir? ¿Qué Para puedo intercambio traducir? gaseoso. El intercambio gaseoso. Entonces, probablemente eso en qué se puede traducir. Clínicamente en el paciente. Y una dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria, ¿verdad? Y si yo lo que quiero saber es cómo está la oxigenación, la saturación sobre todo, que es lo primero que vamos a medir o una de las cosas que vamos a medir en el examen físico, ¿sí? Entonces, una neumonía puede alterar la saturación, no siempre altera, pero puede alterar, ¿sí? Y esa sería la explicación, como el alveolo está lleno de material inflamatorio, no hay la hematosis, entonces al disminuir la hematosis baja la concentración de oxígeno, ¿sí? En la sangre, que finalmente se traduce en una baja saturación. Esta sería una gran división, vamos a decirle, de los tipos de neumonía. La que nosotros hoy vamos a ver en detalle es la neumonía adquirida en la comunidad, y vamos a hablar también un poquitito de lo que serían las infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Pero acá, como el capítulo es muy grande, vamos a centrarnos básicamente en una de las patologías más frecuentes y que sí o sí vamos a tener que conocer para poder diagnosticar. Y la otra, vamos a decirle a la otra gran división entre adquirida en la comunidad o diferente a la adquirida en la comunidad, es la intrahospitalaria. Si bien la intrahospitalaria no está en nuestro programa, ¿cómo se define la intrahospitalaria? Si leyeron ya medicina interna, ¿se acuerdan de alguna definición? Una neumonía que se da, doctora, 48 horas después del ingreso y creo que 7 días luego del alta. 7 días nomás del alta. 3 semanas era otra. ¿Alguien da más? Lo de 48 horas está bien. ¿Y qué otro tipo de neumonía conocen? ¿O solamente estas conocen? Solamente las dos, doctor. Solamente las dos.
Neumonías asociadas a cuidados médicos, ¿nunca escucharon? Yo al menos no. Sí, doctora, pero eso no sería la intrahospitalaria. Bueno, ese es un concepto que ahora ya no se usa, ¿sí? Se vio que la neumonía asociada a cuidados médicos no tiene gérmenes diferentes a la adquirida en la comunidad. Entonces, a partir de la guía que nosotros usamos, que ahora es la del 2019, porque la guía que yo les daba hasta a los alumnos, vamos a decirle, hasta el 2018, era la guía del 2007 de la neumonía, ¿sí? Son guías americanas, que esos materiales también le voy a estar subiendo. Entonces, hay algunos cambios con relación a las guías del 2007, ¿sí? Imagínense que en el 2019 recién salió la guía nueva, ¿sí? Entonces, hay algunos cambios y eso es lo que vamos a ir viendo también un poquitito, ¿sí? Yo les quería mencionar nada más porque en el programa no está, pero es un concepto que deberían saber, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a encargarnos de lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Y dentro de esta neumonía adquirida en la comunidad vamos a ver otra vez que hay un cuadro clínico sobre todo que define una neumonía típica de una neumonía atípica. Y acá también vamos a tener en cuenta qué gérmenes son los que causan las neumonías típicas y las atípicas. Bueno, empezando ya habíamos hablado de la definición, que es una infección del parénquima pulmonar, y esta infección se desarrolla en el seno de la comunidad general, o sea, en pacientes que estaban realizando, vamos a decirle, sus actividades normales en la comunidad. No estaban internados ni estuvieron, ni tienen historia de internación reciente. ¿Por qué es importante estudiar la neumonía? Porque tiene una alta incidencia anual y se piensa que entre 2 a 5 adultos por 1000 habitantes desarrolla o puede ser propenso a desarrollar neumonía. Entonces es una patología sumamente frecuente. Hagan la especialidad que hagan, sí o sí van a tener que tratar neumonía o por lo menos diagnosticar y pedir interconsulta en el caso que necesiten, ¿sí? De que necesiten o ya sea de clínica médica o interconsulta por parte de neumología. Dentro de la neumonía adquirida en la comunidad hay ciertos factores que predisponen para el desarrollo de esta patología infecciosa, que es una patología aguda, diferente a la patología que vieron en la primera clase, que es la tuberculosis, ¿sí? Si bien la tuberculosis, vamos a decirle que es la estrella de la neumología, ¿verdad? O sea, hay tuberculosis y sí o sí se le llama al neumólogo, ¿verdad? Pero si hay neumonía adquirida en la comunidad, no siempre el neumólogo es llamado como para empezar a tratar, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que ustedes vieron, que es una infección por micobacterias, la neumonía es una infección aguda, ¿sí? Entonces, esa sería una gran diferencia con todo lo que vieron anteriormente de tuberculosis. Y mencionando algunos factores de riesgo para desarrollar la neumonía, es más frecuente en varones, es más frecuente en los extremos de la vida, o sea, en lo que serían adultos mayores y en niños, sobre todo niños menores de 2 años, y ya algunos hábitos tóxicos asociados al aumento de la neumonía son el consumo de alcohol, el consumo del tabaco, la malnutrición, alguna enfermedad crónica, ya sea renal, pulmonar, cardíaca. Entonces, todos los pacientes que tengan alguna patología de base son más propensos a desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad. De todas las neumonías que se diagnostican, generalmente cerca del 40% requiere ingreso hospitalario y eso también es algo que vamos a ver en la clase. ¿A qué paciente yo le tengo que internar y a qué paciente le puedo tratar de forma ambulatoria? De esos 42, del 42% otra vez de las neumonías que se internan, 1 al 10% va a necesitar cuidados intensivos. Entonces, vamos a valernos también de algunas escalas, de algunos scores para ver si ese paciente le vamos a internar. Ya decidimos internarle y si tenemos que internarle en sala común o en terapia intensiva.
Bueno, antes de mostrar en la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los mecanismos de entrada de las bacterias y de los virus que pueden causar neumonía? ¿O cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que generen la neumonía? Y la respiratoria va a ser una otra. O sea, por inhalación, ¿verdad? O sea, se puede contagiar, ¿sí? Entonces puede ser la vía inhalatoria. ¿Por qué otra vía puede llegar el patógeno al pulmón? Hematógena. Hematógena. Muy bien. ¿Y alguna otra vía? Esas son las dos más importantes. Una más lo que falta de las grandes, vamos a decirle. Seria linfática, doutora? No, Por contigüidad. por contigüidad. Un ejemplo, ¿te viene algún ejemplo ahora? Y que tenga algún absceso dentro del tórax y que de ahí contiguamente afecta al pulmón. ¿Y absceso abdominal? Y también puede ser otro. También, ¿verdad? Entonces, por contigüidad. Justamente hoy tuvimos un paciente que él se internó, en realidad parecía una neumonía por estáfilo porque tenía muchísimas cavitaciones en pulmón, ¿verdad? Y al hacerle la tomografía se vio, vamos a decirle, en cortes de abdomen superior, tenía un absceso hepático. Entonces se sospecha que ese absceso hepático fue el que se complicó con una neumonía, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que tratar las dos cosas, el absceso hepático y la neumonía. Probablemente va a ser al mismo germen, pero ese absceso voy a tener que drenar, ¿sí? Entonces no se olviden que la neumonía también puede ser por contigüidad. Y en neumología hay todo un capítulo que estudia las patologías abdominales que repercuten en el pulmón, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer cirugía, por ejemplo, en donde van a ver los casos de absceso hepático o van a ver casos de pancreatitis, eso puede afectar el pulmón, ya sea con derrame pleural o ya sea con neumonías por contigüidad, ¿sí? Entonces, no se olviden que también puede ser ese el mecanismo y no solamente el inhalatorio. ¿Sí? Y el hematógeno. Entonces, en general, la puerta de entrada se produce por inhalación, ¿sí? Otra de la puerta de entrada que me olvidé de preguntarles, ¿verdad? Es la microaspiración de secreciones, ¿sí? Que se da generalmente por aspiración de lo que serían las secreciones que están en la nasofaringe, ¿sí? Entonces, esas partículas llegan a lo que es la nasofaringe y con esas microaspiraciones vamos a ver que hay ciertas patologías que predisponen a esas microaspiraciones, por ejemplo, los alcohólicos, los tabaquistas que ya tienen un proceso de defensa alterado, también los pacientes que sufrieron algún tipo de accidente cerebrovascular y se quedaron con alguna dificultad para la deglución o para el manejo de secreciones o no tienen ya una tos efectiva. Entonces, todos esos pacientes son propensos a qué? A microaspiración de secreciones. ¿Y esa aspiración dónde va? Al pulmón y finalmente se complica con una neumonía. La otra vía que también mencionó el compañero es que llega a través de la sangre, a través de la bacteriemia. Y generalmente, si es por bacteriemia, los gérmenes implicados son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál sería un ejemplo, vamos a decirle, muy característico de que el germen llegue por bacteriemia?
Una patología cardíaca. Que se puede complicar con neumonía. Y una insuficiencia cardíaca izquierda, doctora. No, en la insuficiencia cardíaca izquierda generalmente no hay infección, o esa no es, vamos a decirle, no está relacionada a eso. Una endocarditis. Endocarditis, exactamente. ¿Por qué? Porque en la endocarditis lo que ocurre es que las bacterias colonizan las válvulas cardíacas y al estar en las válvulas cardíacas y formar las vegetaciones, con cada sístole o con cada contracción, esa vegetación se puede desprender y enviar émbolos sépticos, ¿sí? Entonces, la sangre que sale del corazón, ¿a dónde va? Va a todo el torrente, ¿sí? Entonces, depende de qué válvula esté afectada, va a ir mayor cantidad al pulmón, si es la sangre que se tiene que oxigenar. Entonces, sí o sí va a pasar por el pulmón. Entonces, los émbolos sépticos pueden llegar hasta ahí y desarrollar una neumonía por bacteriemia, como complicación de una endocarditis. Muy bien. Y finalmente, entre otros mecanismos, tenemos lo que sería inhalación de aerosoles contaminados por contigüidad que ya mencionamos y macroaspiración que sobre todo se puede ver en las personas que convulsionan, por ejemplo, ¿sí? Que durante una convulsión presenten vómito y hagan una macroaspiración. Entonces, esas serían las puertas de entrada. La etiología, ¿qué gérmenes conocen ustedes que causan neumonía? Ahí luego ya hay uno, que es el más frecuente. ¿Qué bacterias o qué virus o qué gérmenes tienen en mente que puede causar neumonía? Y ahí ya está, doctora, el Streptococcus pneumoniae. Después Después ahora, otro, y ahora el virus que más, o sea, con el que más se relacionó la neumonía era el SARS-CoV-2. bien, Y después en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, el Cryptococcus neoformans. puede ser, puede ser. Bien, que vamos a ver en inmunodeprimidos eso. Entonces, sí o sí, va a haber algún germen que cause esa neumonía, pero solamente o máximo en la mitad de los casos vamos a poder demostrar esa etiología. O sea que generalmente si estamos tratando un paciente con neumonía, en la mitad de los casos no vamos a saber cuál es el germen y vamos a tener que tratar empíricamente. ¿Qué significa tratar empíricamente? Cubrir los gérmenes más frecuentes, ¿sí? El germen que generalmente está presente en las neumonías es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo. ¿Hay vacuna o no para eso? Para el Sí, hay Streptococcus otra. pneumoniae hay, ¿verdad? Entonces, bueno, al final vamos a tener que vacunarle a nuestros pacientes que tienen mayor riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el germen mayormente causante de neumonía, ¿sí? Y si tenemos una forma de prevenir, tenemos que utilizar, ¿sí? Ahora, si tenemos un paciente que es un adulto joven, en el cual no tiene ninguna predisposición o ninguna enfermedad de base, pero el paciente desarrolló una neumonía, tengo que pensar en un germen atípico y un ejemplo y el más común es el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Entonces, los más comunes dentro de los que son los típicos es el Streptococcus pneumoniae y dentro de los atípicos es el Mycoplasma pneumoniae que sobre todo se ve en jóvenes. Y acá hay una listita bastante cortita pero muy representativa de la microbiología causante de la neumonía. Las bacterias típicas son el neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que vamos a ver mucho en los pacientes con EPOC, Staphylo aureus, sobre todo vamos a ver en neumonías que fueron causadas por bacteriemia, el estreptococo del grupo A, pueden ser los anaerobios, gram negativos, o pueden ser los anaerobios, ¿sí?
Dentro de las bacterias atípicas le tenemos al micoplasma, que dijimos que es el más frecuente. También puede ser por legionela, por clamidia pneumoniae y también por clamidia psittaci. Y no se olviden que los virus también causan neumonía. Bien dijo el compañero que el virus que ahora más vimos y que más aprendimos probablemente es el coronavirus, pero hay otros virus que causan influenza y este año hubo muchos casos de influenza A y B, perdón, muchos virus que causan neumonía. Y este año se vio muchos casos de influenza A y B en comparación al año pasado, por ejemplo. Entonces, en el invierno lo que circuló es influenza A, sobre todo, y nuevamente el pico que tuvimos de COVID. Los otros virus que también pueden causar neumonía son el rinovirus, que generalmente causan gripes o cuadros gripales, parainfluenza virus, adenovirus, también muy frecuente, virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus humano. Entonces, no se olviden que las neumonías también pueden ser causadas por virus. Entonces, hay bacterias típicas, atípicas y también agentes virales. Si hacemos como una estadística de las bacterias que causan la neumonía, vemos que el estreptococo está en primer lugar. Prácticamente más de la mitad, hasta el 90%, de las neumonías están causadas por neumococo o se aíslan neumococo. Dentro de lo que son los gérmenes atípicos, aproximadamente un 20% más o menos, si ustedes ven, comparten, vamos a decirle, ese porcentaje. Dentro de los atípicos tenemos al Mycoplasma pneumoniae, que dijimos que es el más frecuente, la Clamidia pneumoniae y la Legionella pneumófila. Entonces esos son los gérmenes atípicos. Después, otros que en menor cantidad están presentes, pero que vamos a ver mucho en los pacientes que tienen alguna patología pulmonar crónica, como bronquiectasias o EPOC o asma. Vamos a verle mucho al Haemophilus influenza y a la Moraxella catarrhalis. Entonces, estos son los gérmenes más frecuentes de acuerdo al porcentaje de aparición como causante de neumonías adquirida en la comunidad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de neumonía? Por la clínica, laboratorio de imágenes. Bien. Cuadro clínico en primer lugar. Después, antes del laboratorio, cuadro clínico, ¿a qué te referís? O por la clínica, ¿a qué te referís? Con los síntomas que nos expresa el paciente y con el examen físico. Bien, entonces cuadro clínico y examen físico, súper bien. Después laboratorio, otra cosa. ¿Alguien más? Imágenes también ya dijo la compañera doctora. Imágenes. Bien. Y para llegar al diagnóstico etiológico, Y un cultivo. cultivo, que vamos a ver cómo vamos a pedir, ¿sí? Clínica y examen físico, muy bien, dijo la compañera. Empezamos por ahí. Radiología, ¿sí? Ya sea un estudio. ¿Qué estudios le podemos pedir acá en radiología? Del más simple al más complejo. Una review, doctora, posterior anterior. Radiografía de tórax póstero anterior, siempre es mejor pedir el par, ¿verdad? O sea, póstero anterior y lateral. Otro estudio que puedo pedir, La tomografía. tomografía simple de tórax. Y otro que no usamos mucho, pero que ahora se está... Resonancia. no, resonancia sirve más para lo que es vasos sanguíneos, nervios, partes blandas. Ecografía, doctora, en caso de que haya algún derrame. Ecografía, ¿sí? No solamente en el caso de que haya derrame, ahí con más razón, ¿verdad? Pero con la ecografía yo rápidamente voy a poder ver si hay o no una condensación, ¿sí? Si bien es un estudio operador dependiente, es un estudio sumamente rápido y donde yo no le irradio al paciente. Entonces,
eso se está preconizando mucho ahora. Si bien en las guías todavía no menciona, pero en congresos y demás ya se le está dando un poquitito más su lugar a lo que es la ecografía, ¿sí? Eso a modo de comentario nada más. Siempre vamos a pedir una radiografía de tórax, ¿sí? Si podemos, o idealmente tenemos que pedir en 2 incidencias. ¿Por qué? Porque la radiografía posterior anterior es una sola foto y hay muchas estructuras superpuestas. Entonces, si esa neumonía es posterior, yo en la posterior anterior probablemente ya no voy a ver bien, ¿sí? O no voy a ver. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras que se superponen. Entonces, con una lateral sí voy a poder dilucidar mejor si hay o no un bloque neumónico, ¿sí? Entonces, radiología, siempre pedir el par radiológico. Laboratorio, que también mencionó la compañera, y finalmente la bacteriología, que vamos a intentar aislar algún germen, que ya dijimos que en más de la mitad no se aíslan generalmente. ¿Cuál es el cuadro clínico de una neumonía? ¿Cómo va a venir el paciente o qué me va a contar? Que Debe tiene tener una fiebre, tos, puede ser tos seca, tos con expectoración. dificultad para Fiebre, respirar. tos seca, tos con expectoración, dificultad para respirar. Bien. Dolor pleurítico también. Puede ser dolor pleurítico, y si te cuenta dolor pleurítico, ¿qué vas a pensar también? Derrame pleural. Y que puede Derrame tener un pleural. absceso. Derrame pleural, que ya está, o probablemente una neumonía que se complicó ya con un derrame pleural, ¿sí? Muy bien, súper bien. Y acá vamos a dividir en síndrome típico y atípico, ¿sí? Lo que ustedes dijeron, y vamos a encuadrarle nomás en uno de los 2 síndromes, ¿sí? Algo que no quiero que se olviden es que es un cuadro agudo, ¿sí? El paciente va a venir en el síndrome típico, ¿sí? Y va a decir que hace 24 o 48 horas o 72 horas él está con fiebre, escalofrío, tos con expectoración. La expectoración puede ser de diferente característica, mucopurulenta, purulenta, herrumbrosa. Puede haber dolor pleurítico, como dijo la compañera, puede estar asociado muchas veces a herpes labial, que nos habla de que probablemente el paciente está con inmunodepresión, ¿sí? Entonces, nos hace pensar también que puede tener una neumonía. Y podemos encontrar un aumento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. Al examen físico que vamos a encontrar, si le hacemos el examen físico, por ejemplo, ahí ya les puse síndrome de condensación, ¿verdad? Pero ¿cómo es el síndrome de condensación? Que voy a escuchar, o primeramente a la inspección que puedo encontrar. Si miro el tórax del paciente, ¿hay algo que yo pueda ver como para decir o sospechar ya de un síndrome de condensación? Puede ser, ¿verdad? Pero sobre todo más si hay, por ejemplo, un derrame pleural, o hay una condensación bilateral o muy importante, ¿verdad? Entonces puede haber una disminución de la excursión del tórax con los movimientos respiratorios, ¿verdad? Si bien eso no es patoneumónico neumonía, es algo que ya voy a poder observar, ¿sí? Otro signo que voy a poder observar es si el paciente tiene tiraje, si usa músculos accesorios, entonces ahí ya voy a poder ir evaluando un poquitito la severidad del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces siempre tengo que mirar primero el tórax del paciente. ¿Qué voy a encontrar a la palpación si es un síndrome de condensación? ¿Qué busco en la palpación? Podría ser Fermi, doctora.
Pero el frémito, ¿dónde voy a encontrar? Frémito es más para evaluar vasos sanguíneos, o la presencia de alguna dilatación o de algún aneurisma. Pero en el Podría síndrome ser de que la... condensación... Sí, te escucho. Y a la palpación podríamos sentir la piel caliente o si le duele, por ejemplo. Sí, también a la palpación podemos aumento de temperatura de lo que sería la piel y puede traducirse eso en fiebre. Pero en el examen físico del aparato respiratorio, ¿qué busco yo con las vibraciones? Ahí ya les dije, con la palpación. Vibraciones acá la puntada. Sí, ya me salió ya. Las vibraciones vocales. ¿Y cómo van a estar si hay una condensación? Y tendrían que ser aumentadas. Aumentadas. ¿Dónde están disminuidas las vibraciones vocales? Para diferenciar ya ahora. Y cuando hay demasiado aire dentro de la cavidad torácica. ¿Y cuándo va a estar abolida? Una atelectasia. Neumotórax en atelectasia y otro, un síndrome grande, donde puede haber dolor pleurítico, Derrame pleural. derrame pleural. Entonces, la condensación transmite bien las vibraciones vocales. Entonces, en la condensación las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿sí? Y van a estar abolidas en el derrame pleural. Entonces, si volvemos atrás, estamos hablando de síndrome de condensación. Al examen, a la inspección, no hay nada patoneumónico, pero como dijo la compañera, podemos encontrar disminución de la excursión de los movimientos respiratorios. Puedo buscar también si no hay tiraje, uso de músculos accesorios. En la palpación lo que busco o evalúo son las vibraciones vocales, que en el caso de la condensación va a estar aumentada. ¿Qué voy a encontrar a la percusión? E para mim seria um sonido mate, doutora, já que está todo lleno, condensado. Bien, matides, ¿sí? Entonces, a la percusión voy a encontrar matides. ¿Cómo diferencio eso de un síndrome de derrame pleural? Porque en el derrame pleural mi vibración vocal va a estar abolida, ¿sí? Entonces Y tienen la que hacer un matidez va a cuadro. ser cambiante también, doctora. También, exactamente, puede haber matidez cambiante en el derrame. Entonces, siempre tienen que hacer un cuadrito y comparar. Neumonía, que es condensación, con derrame pleural, que son, vamos a decirle, los dos grandes síndromes que podemos encontrar, ¿sí? Y a la auscultación, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar rales crepitantes. Rales crepitantes que está luego ahí, ¿verdad? Que en realidad es característico. Solemos escuchar en neumonía los rales crepitantes, ¿sí? Entonces, al tener ya el examen físico y la semiología, probablemente yo ya voy a poder definir si hay o no una neumonía y en qué lóbulo está. Si es bilateral, o sea, están los dos pulmones, o si es unilateral y en qué lóbulo, ¿sí? También podemos encontrar hepatoesplenomegalia y el germen que suele afectar hígado es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, cuando hay neumonía puede haber alteración del hepatograma, por ejemplo, ¿sí? Algo que vamos a tener que ir controlando y que eso mejore a medida que estamos instaurando el tratamiento también, ¿sí? Y no se olviden que en los ancianos, generalmente los ancianos ya no hacen un cuadro florido cuando hay alguna infección. Entonces en los ancianos muchas veces se traduce como alteración del estado del sensorio o el paciente no quiere alimentarse
o está muy somnoliento, o no le reconoce a sus familiares. Entonces, si hay alguna alteración del estado del sensorio en los ancianos, tengo que pensar en una neumonía, por más de que yo no tenga ningún síntoma respiratorio. Siempre voy a tener que investigar neumonía y infección urinaria, que son las más comunes, ¿sí? Doctora, ¿y Sí, a qué se debe el cuadro de hepatosplenomegalia? y eso generalmente es, como les dije, en el Streptococcus pneumoniae lo que solemos ver, que hay veces, no todas las veces tampoco, hay un toque hepático, ¿sí? Entonces produce una hepatosplenomegalia, pero es transitoria nomás, durante que dura la infección. Vos sabés que el vaso es, el vaso de órgano, ¿verdad? Es un órgano que participa también de la inmunidad. Entonces, como está, el cuerpo se está tratando de defender de esa neumonía, puede haber una esplenomegalia transitoria durante la infección, ¿sí? Entonces, si encontramos eso durante la neumonía, tenemos que volver a controlar una vez que finalizamos el tratamiento y ver si eso volvió o no a la normalidad, ¿sí? Pero no siempre se ve, pero menciona, ¿sí? Entonces, por eso nomás yo les puse. Y el síndrome atípico, que se diferencia del típico, que es un cuadro subagudo. Es un cuadro ya un poco más arrastrado, ¿sí? El paciente ya nos dice que hace 5 o 7 días más o menos que él ya empezó con un cuadro, que tenía fiebre, cefalea, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, tos seca, es muy característico del síndrome atípico. Y en general el examen físico suele estar normal. Además de que la radiografía también suele estar normal. Y acá en el síndrome atípico hablamos de una disociación clínica radiológica. Si ustedes ven, el paciente tiene mucho compromiso, vamos a decirle, mucho compromiso general, porque tiene dolor de cuerpo, dolor de articulación, tos seca, cefalea. O sea, el paciente se siente mal, pero en la radiografía y en la semiología no hay mucha traducción, ¿sí? Entonces ahí tenemos que sospechar de una neumonía atípica. ¿Qué les llama la atención en esta placa? ¿Es de un hombre o de una mujer? Bien, creo que se ven las siluetas mamarias. ¿Te llama la atención algo, algún infiltrado? Parece como infiltrado intersticial, doctora. Allá. ¿En qué campo? Y ahí al comienzo, en izquierdo sería en medio e inferior. Vamos a separar por campos, ¿sí? Campo superior, campo medio y campo inferior, ¿sí? ¿Cuál es el lado, dónde está mi puntero ahora? ¿El lado pulmón izquierdo o Izquierdo, derecho? izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Y ahí por la silueta cardíaca Acá es silueta fácil saber. cardíaca y acá también tengo silueta cardíaca. ¿Qué otra cosa? Porque este es el izquierdo. El botón aórtico. El botón aórtico. Bien. ¿Algo más? Dos cositas más. Botón aórtico, tronco de la pulmonar, silueta cardíaca y dos cositas más necesitamos para confirmar que es izquierdo, porque podemos tener paciente con dextrocardia, entonces vamos a tener que saber eso. Se ve la zona de radiolucidez del estómago también. Bien, la burbuja gástrica. Y si yo trazo una línea acá,
La diferencia del diafragma. El lado derecho está más elevado. ¿Por qué? Porque acá está el hígado, ¿sí? Y el lado izquierdo está un poco más abajo. No tiene que haber una diferencia mayor de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros que yo voy a tener en cuenta para ver si es pulmón derecho o pulmón izquierdo, ¿sí? Por este lo que vos me decís, el infiltrado intersticial. Sí, por eso decía otro. Si vos ves, ese es, vamos a decirle, el infiltrado de lo que sería el parénquima, ¿sí? Si vos no ves ese infiltrado que es de los vasos, entonces podés, vamos a decirle, diferenciar o vamos a decirle para comparar con un neumotórax, porque en el neumotórax no vas a tener esta trama que ves acá, ¿sí? Yo les puse esta radiografía y les puse precisamente de una mujer, porque generalmente confunden este infiltrado. No sé si a alguien le llamó la atención, vamos a decirle, esta opacidad que vemos acá y la opacidad que vemos acá, ¿sí? Entonces muchas veces nos llaman y el paciente tiene neumonía bilateral, te dice, ¿sí? Pero es simplemente la silueta de la mama. Entonces siempre tenemos que comparar la simetría, ¿sí? Entonces si un infiltrado veo acá o acá está un poco más denso, si en el otro también está y hay alguna estructura que explique eso, entonces puedo atribuirle a la silueta de la mama. Obviamente acá una lateral nos va a ayudar mucho más, ¿sí? Pero esta es una radiografía normal de una mujer, ¿sí? ¿Qué les llama la atención en esta radiografía? ¿O cómo describirían esta radiografía? Por fin, campo pulmonar inferior y medio se observa patrón de condensación. Patrón de condensación o infiltrado alveolar o no me viene ahora el otro nombre, o una opacidad, muy bien, campo medio e inferior derecho. Y si miramos la lateral, ¿qué lóbulo es? Y el lóbulo inferior va a ser otro. El lóbulo inferior es más posterior, ¿sí? No es nomás muy nítida esta radiografía, pero es muy característica de una neumonía del lóbulo medio. Si bien el compañero dijo muy bien acá, puede ser lóbulo medio e inferior. ¿Por qué? Porque en la radiografía posterior anterior esos lóbulos se superponen. Pero si yo miro en la lateral, esta forma de cuña que hace la neumonía es muy característica de una neumonía del lóbulo medio y el lóbulo medio está a la altura del corazón, ¿sí? Y el lóbulo inferior está posterior, está en la región posterior. Entonces la neumonía acá en este caso es una neumonía del lóbulo medio, ¿sí? Entonces, con una lateral podemos dilucidar mucho más la localización de la neumonía, ¿sí? Entonces, en este caso, una neumonía del lóbulo medio. Pero bien dijo el compañero que si miramos solamente la posterior anterior, que generalmente es la que se suele pedir, acá tenemos una neumonía ya sea del lóbulo medio e inferior, ¿sí? Muy bien. Esta es una imagen de tomografía y esta es la ventana mediastínica. Acá yo no estoy viendo parénquima. Yo simplemente veo acá la densidad aire de los pulmones. ¿Y qué les llama la atención? La condensación con el broncograma aéreo. Muy bien. La condensación con el broncograma aéreo, que eso sería un patrón alveolar, ¿sí? Y es más lo que yo les expliqué, o volviendo a lo que les expliqué con el tema del alveolo. Los alveolos de este pulmón están llenos ¿de qué? De aire. Por eso es que veo con densidad aire, ¿sí? Esto sería densidad hueso y esto sería densidad tejido blando, que sería corazón, ¿sí? Esto sería densidad grasa,
que es la parte del celular subcutáneo. Entonces, ¿qué contenido probablemente tienen los alveolos acá? ¿De qué están llenos los alveolos en este sector? Líquido, pus. De líquido, de pus, o sea, de un exudado inflamatorio infeccioso que es el que está produciendo la neumonía, ¿sí? Entonces, por eso se ve esta condensación o este patrón y lo que sería, no me viene ahora la palabra, el broncograma aéreo son los bronquios que llevan el aire, ¿sí? Por eso es que tienen esa densidad aire y a eso se le llama broncograma aéreo, ¿sí? Entonces el bronquio trata de llevar el aire, pero finalmente se encuentra con alveolos que están llenos de líquido. Entonces no puede haber ese intercambio gaseoso. Entonces de esta forma se ve una condensación en una tomografía. Bueno, en el laboratorio, ¿qué pedimos o qué es lo mínimo que podemos pedir? Y acá ya está luego todo escrito, ¿verdad? Le tenemos que pedir sí o sí conteo de leucocitos, tenemos que pedirle la fórmula de neutrófilos, de linfocitos. Acá, por ejemplo, leucocitosis con neutrofilia es una neumonía bacteriana. Y si es una neumonía viral, ¿qué es lo que va a estar aumentado? Linfocitosis. Linfocitosis. Está aumentado linfocitos, pero a predominio de qué? Leucocitosis con Perdón, linfocitos. perdón, linfocitosis me dijiste, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, 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 perdón. Está bien. Es una leucocitosis a expensas de linfocitosis, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre una neumonía bacteriana y una viral. ¿Qué también puede pasar con los leucocitos en la neumonía bacteriana que veíamos en COVID y era uno de los signos de riesgo, vamos a decirle, o de que el paciente se podía complicar? No, profe, la viral, la leucopenia. Leucopenia, ¿sí? Entonces, no se olviden, en las neumonías, si bien acá yo les puse leucocitosis con neutrofilia, vamos a ver dentro de los parámetros que vamos a tener para definir si la neumonía es grave o no grave, está la leucopenia, ¿sí? Entonces, no se olviden que en una neumonía muy grave, una neumonía grave, puede haber leucopenia o en una neumonía viral, ¿sí? Entonces, miren, pues los linfocitos están muy disminuidos y es también preocupante, ¿sí? No solamente los linfocitos aumentados. Entonces, no se olviden de eso, ¿sí? Muy bien. En lo que sería bioquímica, siempre pedir por lo menos un perfil renal, urea, creatinina. Podemos agregar acá un hepatograma porque dijimos que puede haber algún toque hepático. Y si el paciente está desaturando o al controlar la saturación eso está disminuido, podemos pedirle una gasometría. Dentro de los estudios microbiológicos, sí o sí tenemos que pedir hemocultivo, o en realidad ahora las guías preconizan solamente, la guía del 2019, solamente que se le pida hemocultivo a los pacientes internados que están graves, ¿sí? O que sospecho que están infectados por Pseudomonas o Staphylo aureus, ¿sí? Pero a grandes rasgos nosotros vamos a pedir hemocultivo, ¿sí? Examen de esputo. No se olviden que si el paciente echa catarro, ese catarro sí o sí tengo que mandar a estudiar. ¿Y cómo pido ese estudio? Voy a pedir frotis y cultivo de esputo. ¿Para qué? Para VAR, que seguro ya aprendieron con la profe, ¿verdad? Para hongos, gérmenes comunes y no comunes. De esa forma tengo que pedir. Entonces yo ya busco todos los probables agentes etiológicos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos pedir que es un poco más específico? Detección de antígenos de Legionella y neumococo en orina, ¿sí? Es algo ya más específico y sobre todo si la neumonía no responde o estoy sospechando de la Legionella, tengo que pedir la detección de estos antígenos. ¿Cómo puedo obtener la muestra respiratoria? La muestra respiratoria inferior pueden ser con técnicas no invasivas, que es que el paciente junte su catarro, ¿sí? Si el paciente no puede expectorar, se puede hacer algo que se llama esputo inducido, en donde nosotros
valga la redundancia, le inducimos la tos al paciente y hacemos que junte la muestra, ¿sí? Y ya en técnicas invasivas, vamos a decirle, en primer lugar está la fibrobroncoscopía. A veces también en pacientes, sobre todo en intubados o que están en terapia intensiva, se les suele hacer una aspiración traqueal. La punción transtorácica menciona en el libro, pero eso ya está en desuso. Ya no se hace punción transtorácica para los estudios microbiológicos. ¿Por qué? Porque al hacer esa punción, yo voy a ir colonizando cada capa que voy saliendo. Voy a colonizar la pleura, después el celular subcutáneo, después la parte muscular, entonces eso ya no se hace. Y la biopsia pulmonar, mucho menos, como para llegar, o no le vamos a someter a un paciente a biopsia pulmonar simplemente para aislar el germen de la neumonía, ¿sí? Entonces son técnicas invasivas que menciona la bibliografía, pero que en la actualidad están en desuso. La fibrobroncoscopía sí se usa y se usa bastante, ¿sí? En pacientes internados con neumonía grave, obviamente que a un paciente ambulatorio no le voy a hacer una fibrobroncoscopía para saber cuál es el germen de su neumonía, ¿sí? Entonces, las técnicas invasivas en pacientes internados con neumonía grave. Bueno, ahora sí ya entramos, ya nos vamos adentrando un poquitito en el manejo del paciente, cómo le vamos a manejar a nuestro paciente que ya le diagnosticamos con neumonía, ya vino, ya nos contó su cuadro clínico, ya le hicimos el examen físico, le pedimos ya su placa, su estudio de imagen y ya le diagnosticamos de neumonía. Entonces ahora tengo que saber dónde le voy a tratar a mi paciente. Si le voy a tratar como ambulatorio o le voy a internar en sala común o le voy a tener que internar en terapia intensiva. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber probablemente cuáles son los gérmenes que están implicados. Si ustedes ven acá, el Streptococcus pneumoniae está en toditos los grupos luego y le puse primerito, ¿sí? Lo mismo que el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Chlamydia pneumoniae, ¿sí? Entonces, esos generalmente están en todos los grupos. Lo mismo que los virus respiratorios. No se olviden, hay neumonías virales y neumonías bacterianas. Ahora nosotros vamos a centrarnos más en las bacterianas, o en el tratamiento de las bacterianas. ¿Qué pasa si el paciente se interna en sala? Tengo que pensar ya que pueden ser otros gérmenes los implicados. Y acá ya se agrega la lista Legionella, que podía pedir yo acá el antígeno urinario. Se agrega los anaerobios, los gram negativos y siguen estando los virus respiratorios presentes. ¿Qué pasa si es un paciente con una neumonía grave que requiere internación en cuidados intensivos? Los gérmenes que tengo que sospechar son o bacilos gram negativos o Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y también acá se agrega el Staphylo aureus. Esto no varió mucho si ustedes ven de la guía del 2007, ¿sí? La guía que usamos es la de la ITSA ATS y el tratamiento sobre todo es lo que varió y es de la guía ya del 2019, ¿sí? Entonces, de acuerdo al grupo de pacientes donde van a ser tratados, tengo que tener en cuenta los gérmenes que voy a cubrir con mi tratamiento empírico. Este es un estudio que salió en el año 2015 y lo que ellos hicieron fue evaluar cuál era la etiología de la neumonía en los pacientes internados. Y en primer lugar estuvieron los virus, el rinovirus y el virus de la influenza A y B. Como tercer lugar recién aparece el Streptococcus pneumoniae, que dijimos que dentro de las bacterias es el causante más común, ¿sí? Después nuevamente aparecen los virus, metaneumovirus humano, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, coronavirus, ¿sí? Que tuvimos bastante, ¿verdad? Y prácticamente 2020 y 2021 dominó el coronavirus como causante de neumonía. Aparece nuevamente una bacteria, Mycoplasma pneumoniae, que dijimos que era la más común en pacientes jóvenes. Después está el Staphylo aureus y ya en último lugar están la Legionella y las enterobacterias, ¿sí? Entonces, mirando un poquitito, que prácticamente menos de la mitad de
de las veces o de los pacientes internados se aíslan los gérmenes, ¿sí? El 62% de los pacientes no, o en el 62% de los pacientes no hubo ningún germen aislado, ningún patógeno, ¿sí? Que era lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Los virus llevan la delantera y dentro de las bacterias la que lleva la delantera es el Streptococcus pneumoniae. Teniendo en cuenta esos patógenos que siempre se van a ir repitiendo, que son los más comunes, siempre que tengamos un paciente con alguna enfermedad de base ya, yo tengo que pensar en ciertos patógenos específicos, ¿sí? Si es un paciente con EPOC, por ejemplo, además de los gérmenes que generalmente se encuentran, tengo que pensar en Moraxella catarrhalis y en Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la EPOC ya hay cambios estructurales en el pulmón y muchas veces el pulmón ya está colonizado con Pseudomonas aeruginosa y si está presente sí o sí voy a tener que tratar. Otra de las patologías pulmonares crónicas que pueden o en las cuales tenemos que pensar de gérmenes específicos es en las bronquiectasias por la misma razón. Ya hay cambios estructurales, entonces pueden estar colonizadas por ciertas bacterias. Nuevamente acá, además de los que generalmente están, los gram negativos y la Pseudomonas aeruginosa. Si hay una obstrucción bronquial o alteración del estado de conciencia, tengo que pensar que están implicados gérmenes anaerobios, ¿sí? En pacientes que son ACV secuelar o tienen antecedentes de haber sufrido de epilepsia o de ataques epilépticos, entonces ese riesgo de broncoaspiración es el que voy a tener que tener presente para evaluar o no si le inicio antibiótico cubriendo anaerobios. En enfermedades crónicas debilitantes, están básicamente los mismos que teníamos en el EPOC y en las bronquiectasias. Y si el paciente tiene como dato de hábito tóxico el alcoholismo hasta llegar a la embriaguez, tenemos que cubrir Streptococcus pneumoniae siempre luego, Klebsiella pneumoniae tenemos que cubrir acá, anaerobios y sobre todo Staphylococcus aureus. Entonces, de acuerdo a la comorbilidad, voy a tener otra vez ciertos patógenos que van a ser más prevalentes. Bueno, ¿cómo vamos a saber si ese paciente tenemos que internarle o no? Siempre el juicio clínico está por encima de cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo les puse acá el juicio clínico más la regla de predicción clínica, que generalmente son escalas que podemos hacer que nos pueden ayudar a definir la severidad y el pronóstico del paciente con neumonía. Siempre tengo que tener el juicio clínico como primer factor para dilucidar si tengo que internarle o no a ese paciente y dónde le tengo que internar, ¿sí? ¿Conocen alguna escala para definir severidad o pronóstico en la neumonía? La escala de Kurb 65. Curve 65 que es, vamos a decirle, la más fácil de utilizar. Muy bien. ¿Otra? Que es un poco más larga y necesitamos ya algunas cosas de laboratorio. Profe, de Fine puede ser. La escala de Fine, muy bien. Esas son las dos grandes escalas, ¿sí? Fine o también se le llama PSI. La que nosotros vamos a utilizar ahora en lo que es el pregrado es el CURB 65, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos parámetros se repiten otra vez en las otras escalas, ¿sí? La guía prefiere la escala de Fine o la escala de PSI, que es esta, ¿sí? Que es mucho más larga, mucho más compleja y necesito, por ejemplo, una gasometría, necesito tener el hematocrito, el nivel de glicemia, el nivel de sodio, la uremia, que si bien pide también en la otra escala, tengo que tener el pH, y después lo otro es un poco más fácil, pero tengo que tener pruebas complementarias para utilizar esta escala. Entonces un poco más, vamos a decirle rápido, utilizar lo que es el CURB 65.
¿sí? Pero las guías que prefieren la PSI o la escala de Fine. ¿Por qué? Porque predicen mejor qué paciente se va a complicar y qué paciente podemos mandarle a la casa, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes hagan la parte, vamos a decirle asistencial, utilicen esta escala, ¿sí? Pero ahora que es la parte de pregrado, vamos a aprender a utilizar esta, ¿sí? Igual hay programitas o hay diferentes aplicaciones que uno baja en el teléfono y tiene todas esas escalas. Uno va metiendo los valores del paciente y ya le envía nomás el resultado, ¿sí? Entonces, de ese lado, un poco la tecnología nos ayuda en el tema de la rapidez, ¿sí? Bueno, la escala del CURB 65, entonces, cada uno de los parámetros, si está presente en el paciente, le da un punto y se define por lo que son sus siglas, ¿sí? La C es del estado de conciencia, la U es de urea, que generalmente es lo que nosotros usamos, no utilizamos tanto el boom acá. Entonces, para recordar, la urea mayor a 44 le da un punto, la frecuencia respiratoria mayor a 30, un punto, la presión arterial sistólica menor a 90 y o la diastólica menor a 60 y la edad mayor a 65 años. Si el paciente tiene 0 o 1 punto, le vamos a tratar en la casa. Si tiene 2, vamos a tratarle en sala común. Y si tiene mayor o igual a 3, le vamos a tratar en UCIA, ¿sí? Otras cosas que tenemos de diferente acá en la escala del PSI es que tiene en cuenta el sexo, ¿sí? Como ya dijimos, el hombre es más propenso a las neumonías o tiene mayor riesgo. Entonces en la mujer es el número de años y se resta 10, ¿sí? Si vive en una residencia o en un lugar de ancianos o en un lugar de cuidado, eso también tiene una puntuación. Si tiene alguna comorbilidad, ya sea alguna neoplasia o alguna enfermedad crónica hepática, renal, cardíaca o alguna nefropatía, al examen físico, y acá se repite un poquitito lo mismo que vimos en el CURB, la alteración de estado de conciencia, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, la presión arterial acá tiene en cuenta solamente la sistólica, en este caso tenemos en cuenta la temperatura, y si ustedes ven acá otra vez, una temperatura menor a 35 o mayor a 40 da el mismo puntaje, ¿sí? Entonces hay que medir bien también la temperatura. La taquicardia también tiene acá su puntuación y ya vimos las pruebas complementarias que de repente pueden retrasar un poco la utilización de esta escala, ¿sí? En lo que sería la urgencia. Bueno, ¿qué tal hasta acá? Porque ahora entramos en tratamiento. Bien, doctora. Bueno, entonces, la escala que vamos a utilizar para saber dónde tratarle a nuestro paciente es CURB 65 o la escala de PSI. Si vamos a elegir PSI, pero si no tenemos disponible todos los parámetros, podemos utilizar la de CURB 65, ¿sí? De acuerdo a eso, vamos a ver dónde le tratamos a nuestro paciente. Y una vez que dilucidamos eso, vamos a saber qué gérmenes tengo que cubrir, y ya mirando la guía también nos da algunas opciones de antibiótico, ¿sí? Entonces vamos a dividir el tratamiento en tratamiento ambulatorio y después tratamiento en paciente hospitalizado. Primero hospitalizado no grave y después hospitalizado grave, ¿sí? Que ya sería en terapia intensiva. En el tratamiento ambulatorio vamos a tener otra vez una subdivisión, ¿sí? Si el paciente le voy a tratar en la casa y ese paciente es un paciente joven que no tiene comorbilidades y no tiene tampoco factores de riesgo para infección por estáfilo aureus meticilino resistente o pseudomonas, la guía nueva de ahora propone tratarle con amoxicilina sola o doxiciclina, ¿sí? Otra opción que da es el macrólido. El macrólido, los ejemplos de macrólido son acitro y claritromicina, que de seguro conocen todos, ¿verdad?
pero los macrólidos solamente puedo usar en los lugares donde la resistencia local al neumococo es menor a 25%. Y en estudios acá en Paraguay, que si bien no están publicados, ¿verdad? Pero son estudios del IMT, la resistencia local en Paraguay al neumococo ya es mayor al 25%. Entonces, ya no le podemos tratar al paciente con macrólido solo. O sea que si tengo un paciente que tiene una neumonía y le voy a tratar en la casa, no tiene factores de riesgo, lo ideal es no darle macrólidos, ¿sí? Es darle o amoxicilina o doxiciclina, ¿sí? O sea Pero que en el ese caso, macrólido... la ¿Hola? amoxicilina va a ser de 500 nomás. Sí, 500 cada 8. Así mismo. ¿Sí? Entonces, como primera opción tenemos la amoxicilina, ¿sí? Eso es lo que cambió en la guía nueva, ¿sí? Si vemos la del 2007, en primer lugar estaba macrólido, ¿sí? O sea, a las neumonías yo le trataba con acitro o claritro, pero se vio que la resistencia al neumococo aumentó con los macrólidos, entonces no hay que dar, ¿sí? Siempre esto es sabiendo la resistencia local. Estas son guías de Estados Unidos, pero acá en Paraguay y más después del uso y abuso de acitromicina durante el COVID, es que se disparó esa resistencia local, ¿sí? Entonces, vamos a preferir amoxicilina, doxiciclina o macrólido, pero en realidad para nosotros el macrólido ya no es válido, ¿sí? En un Profe, paciente, sí, profe, y en la primera categoría entonces todavía no usamos lo que es el ácido clavulánico, ¿verdad? no, 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 muy bien, viste que todavía, por eso, obviamente que si vos tenés un paciente que es sano y que tiene una neumonía y no tiene factores de riesgo y vos le das amoxiclavulánico, ido lo vas a hacer porque se va a curar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con estas guías? ¿O cuál es el objetivo? Dar el antibiótico empírico que cubra ese grupo de gérmenes y yo no utilice ya antibióticos de mayor espectro que después van a crear resistencia, que fue lo que pasó con acitromicina, ¿sí? Entonces, si vos le das una amoxicilina con clavulánico a tu paciente, obviamente que se va a curar, ¿sí? Pero yo tengo que reservar la amoxiclavulánico para el siguiente grupo de pacientes, ¿sí? Que es en el que vamos a entrar ahora, que es en pacientes con comorbilidades, ¿sí? Que la mayoría de los pacientes luego están acá, ¿sí? Entonces, ya es un paciente que ya tiene alguna enfermedad cardíaca o es diabético o tiene alguna enfermedad renal o alguna enfermedad hepática o tiene EPOC o tiene asma o tiene alguna neoplasia o alcoholismo o alguna inmunosupresión como asplenia, por ejemplo, ya cambia los antibióticos que le voy a dar, ¿sí? A este paciente le puedo dar una quinolona respiratoria sola, o sea, le puedo dar o levofloxacina o moxifloxacina, ¿sí? Sola. O puedo asociarle un amoxiclavulánico, que es lo que me dijiste, a un macrólido o a doxiciclina, ¿sí? Acá, por ejemplo, las guías hablan de que esta asociación amoxiclavulánico con macrólido es muy buena, ¿sí? Entonces acá sí puedo dar amoxiclavulánico con acitro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que no cubro bien con macrólido, voy a poder cubrir con el amoxiclavulánico. O la otra combinación que puedo usar es una cefalosporina por vía oral, que las que tenemos en Paraguay son cefpodoxima y cefuroxima, le asocio a un macrólido, ya sea citro, claritro o doxiciclina, ¿sí? Entonces, el tratamiento ambulatorio va a depender mucho si el paciente tiene o no una comorbilidad. Si pasamos al paciente que le voy a internar, porque acá ya estamos en hospitalizado, pero es una neumonía no grave, es un poco similar el tratamiento que voy a utilizar a los pacientes que le voy a tratar nomás en su casa, pero que tienen comorbilidad. A diferencia de que acá sí o sí ya tengo que usar un beta-lactámico endovenoso y una fluoroquinolona endovenosa, ¿sí? En Paraguay no tenemos macrólido endovenoso, entonces acá usamos vía oral, ¿sí?
Entonces, en un paciente hospitalizado con una neumonía no grave, le puedo dar, por ejemplo, una fluoroquinolona respiratoria endovenosa. Le puedo dar levofloxacina endovenosa, por ejemplo, ¿sí? Sola. Y ese ya es suficiente. O combino un beta-lactámico endovenoso con un macrólide. Ejemplo de beta-lactámico endovenoso, cefotaxima, ceftriaxona, que seguro que ya conocen, AMPI-BL o ertapenem, que ya es un poco más de amplio espectro, ¿sí? Entonces, en el paciente que yo ya le interno, ya le tengo que hacer su antibiótico endovenoso, ¿sí? Excepto el macrólido, porque acá no tenemos endovenoso, le hacemos vía oral. Y en un paciente hospitalizado pero grave, recién voy a usar la combinación de un beta-lactámico endovenoso más un macrólido endovenoso que acá no tenemos, o una fluoroquinolona respiratoria endovenosa que sí tenemos, que es el levofloxacin, ¿sí? Seguro que ustedes ya escucharon la combinación ceftrialevo, ¿verdad? Sí, profe. Y todos los pacientes probablemente ustedes ven que tienen esa combinación, ¿verdad? La gran mayoría, Usted- La gran mayoría. Y para que ustedes vean que recién esa combinación, ¿en quiénes se usa? En un paciente hospitalizado grave, ¿sí? Entonces, si nosotros, y durante el COVID, y muchas veces ahora en el consultorio, el paciente viene con su vía y te dice, hola doctora, yo vengo para mi control porque tengo neumonía, pero yo me estoy lo haciendo ya mi antibiótico. ¿Y qué antibiótico te están haciendo? Y miramos su indicación y ya tiene luego ceftriaxona, que se hace, vamos a decirle, ambulatoriamente nomás, ¿verdad? Y tiene ya levofloxacina vía oral, ¿sí? O sea, a ese paciente que yo le puedo tratar con un antibiótico de menor espectro o con un antibiótico vía oral, yo ya le estoy haciendo uno endovenoso y ya le estoy haciendo uno de amplio espectro, ¿sí? Entonces, Ah, profe, y en ese caso si nosotros encontramos, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos el lo que antibiótico pasa es terapéutico? que si empezó ya sus 3 días de ceftriaxona y de levofloxacina y ya le continúas nomás ya, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Pero cuando ustedes van a empezar, empiecen utilizando las guías. ¿Y qué es importante saber? Es importante saber que yo le tengo que reevaluar otra vez a mi paciente. Si yo le doy amoxicilina a mi paciente y en 2 días él sigue con fiebre, no mejora, se siente mal, mal estado general, obviamente que yo ya le voy a tener que rotar, ¿sí? Entonces, muchas veces eso también pasa si de repente el paciente no va a tener un buen seguimiento. Es un poco difícil aplicar estas guías, ¿verdad? Entonces de repente ya nos vamos nomás ya a una levofloxacina vía oral, ¿sí? Pero lo que hacemos ahí es crear resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Mi objetivo de la clase también es llegar a ustedes, porque esta clase también yo le doy a los residentes, tanto en IPS como en clínicas, y también les di a los residentes de medicina interna de IPS, ¿verdad? Y hice mucho hincapié en esto, ¿verdad? Que directamente llega el paciente a la urgencia en neumonía y ponerle nomás ya ceftriaxona, ¿verdad? Parece así algo muy automático, ¿verdad? Pero tenemos que sentarnos y clasificar nuestro paciente, obviamente que le va a curar, ¿verdad? Pero estamos agotando todos los antibióticos que tenemos sin antes hacer escalas, ¿sí? Entonces, ese es el tratamiento que ahora propone la guía, la del 2019, ¿sí? Entonces, en ambulatorios, si tienen o no comorbilidad, uso un grupo de antibióticos. En los pacientes hospitalizados no graves, uso llando venoso, ¿sí? Pero acá uso todavía quinolona sola, endovenosa, ¿sí? Y puedo asociar un beta-lactámico con un macrólido. Puedo hacerle, por ejemplo, ceftria a citro, ¿sí? Y en los graves recién le voy a hacer ese combo que tanto queremos, ¿verdad? Ceftria, levo, ¿sí? Entonces, como para que lleven un poquitito ese mensaje también, ¿sí? Y acá en Paraguay no tenemos macrólido endovenoso, por eso es que no usamos. ¿Qué otro efecto tiene el macrólido, vamos a decirle de extra? Que seguro habrán escuchado en COVID. O por eso se usaba citro en COVID. Aparte de su efecto antibiótico, ¿qué otro efecto tiene?
por ahí sí escucharon. Tiene un efecto inmunomodulador, o sea, tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso es que se pensaba que en COVID podía funcionar, pero en realidad se probó finalmente que no, ¿verdad? Los macrólidos vamos a usar en EPOC. En los pacientes que tienen muchas exacerbaciones podemos darle 3 veces a la semana, ¿pero por qué? Por su efecto inmunomodulador, ¿sí? Entonces los macrólidos son una buena opción, solamente que debido a su mal uso ya creamos muchas resistencias. Bueno, mucho plagueo ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos una neumonía? Ya sabemos que al paciente le vamos a internar y cómo le clasificamos ahora en no grave y en grave, ¿sí? Y la misma guía de la ITSA ATS utiliza estos criterios mayores y menores que ellos luego hicieron y proponen desde el 2007, ¿sí? Y hasta ahora, hasta el 2019, eso se mantiene. O sea, eso no varió. Los criterios de neumonía severa, tengo que tener un criterio mayor por lo menos o 3 o más menores. Y si vemos, se repiten un poquitito los criterios que usábamos en las escalas, tanto de CURB como de PSI. Los criterios mayores es que el paciente esté con una neumonía grave, ya sea esté en shock séptico y el paciente necesite vasopresores, o el paciente ya esté en una falla respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, ¿sí? Obviamente que ahí tenga uno de estos dos o los dos, ya cumple criterio de neumonía severa y ese paciente va a tener que ir a unidad de cuidados intensivos. Y los criterios menores, para que yo diga que es una neumonía severa, tiene que tener 3 criterios menores. La frecuencia respiratoria mayor a 30, que también veíamos en el CURB. Una PAFI menor a 250, o sea, una presión arterial de oxígeno relacionada a la FiO2 menor a 250, es un criterio de gravedad. Infiltrado multilobar, siempre que una neumonía sea multilobar o bilateral, ya es un criterio de severidad, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, no es lo mismo que yo tenga una neumonía lobar a una neumonía multilobar o bilateral, ¿sí? El estado de conciencia, que también ya le teníamos en el CURB, la uremia, que también utilizábamos ya en el CURB. Si ven acá ustedes, la leucopenia es un criterio de gravedad menor a 4000, la trombocitopenia menor a 100.000, la hipotermia menor a 36 grados y la hipotensión que requiera resucitación con fluidos, ¿sí? Entonces el paciente si tiene un criterio mayor o 3 o más menores, se le cataloga como una neumonía severa. Acá yo les puse simplemente otra escala que es la SMART-CoV, relacionada a lo que es los criterios de la ITSA-ATS y les marqué nomás los que se van repitiendo, ¿sí? Pero los que ustedes no se tienen que olvidar es el del CURB 65, ¿sí? Eso sí o sí tienen que saber porque eso les va a ayudar bastante y es fácil de acordarse, ¿sí? Ahora sí, cuando ya sean residentes y demás, sí tienen que manejar todas las otras escalas. Simplemente esto es un resumen de lo que sería el tratamiento y acá están las dosis, ¿sí? Que creo que uno de los compañeros me preguntó, entonces dosis generalmente no solemos preguntar porque eso ya es más de posgrado, ¿sí? Pero para el manejo de ustedes y les puede servir también como para guiarle a los pacientes, ¿sí? Entonces este es como un resumencito de lo que sería el tratamiento. La guía también habla de situaciones especiales. Cuando hay sospecha de pseudomonas o cuando hay sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente, yo voy a tener que cubrir estos gérmenes. La guía nueva lo que preconiza es que sí o sí tengo que cultivar la secreción del paciente y si aíslo pseudomonas, le continúo el tratamiento, pero si no aíslo pseudomonas, le tengo que suspender el tratamiento antipseudomónico, ¿sí? Entonces, siempre tratamos de ahorrar en antibióticos, siempre y cuando el paciente nos dé, ¿verdad? O sea, su cuadro clínico dé. Obviamente que si está grave, vamos a tirar toda la carne al asador, como se dice, ¿verdad? O vamos a usar los de más amplio espectro. Pero siempre que yo le pueda controlar al paciente
y pueda seguir su evolución, puedo ir escalando de antibióticos, ¿sí? Si sospecho entonces pseudomonas, tengo que utilizar un beta-lactámico antiseudomónico que en nuestro caso podemos usar piperacilina, tazobactam o tazonam, como se le suele llamar también, o los carbapenemes, ¿verdad? Imipenem o meropenem. Y otros antiseudomónicos que puedo utilizar asociados son las quinolonas, ciprofloxacina y levofloxacina, ¿sí? Si sospecho de pseudomona, Staphylo aureus meticilino resistente, siempre tengo que añadir al esquema. Yo ya le empecé un esquema para neumonía grave y le tengo que añadir, si sospecho de Staphylo aureus, vancomicina o linezolid. No es que si yo sospecho Staphylo aureus solamente le tengo que dar vancomicina, ¿sí? Tengo que agregarle a mi tratamiento que probablemente yo empecé con Ceftria, Levo y le agrego vancomicina, o sea, triple terapia antibiótica en el caso de que sospeche que es un Staphylo aureus meticilino resistente. ¿Cuánto tiempo le voy a tratar al paciente? ¿Cuánto tiempo ustedes tratarían una neumonía? Algunos ya habrán visto ahí los días. ¿Cuántos días de tratamiento antibiótico? 3 a 5 días, decía doctora. 3 a 5 días ya decía, ¿verdad? ¿No te parece poco? Doctora, ¿no tendría que completarse los 7 días con los antibióticos? 7 días. 7 días era la guía anterior. Muy bien. Entonces, además de ahorrar en antibióticos, lo que la guía habla ahora es de en una neumonía, yo con 3 días de antibiótico terapia, si el paciente ya está afebril 48 horas y hay mejoría clínica y laboratorial, yo ya le puedo suspender su antibiótico, ¿sí? Realmente, en la práctica, no hacemos tan pocos días, ¿sí? Pero esto es, vamos a decirle, utilizando la guía nueva que cada vez acorta menos los antibióticos, ¿sí? Perdón, acorta más el tiempo de uso de antibióticos. Pero eso también es siempre y cuando nosotros podamos controlarle al paciente, podamos controlar su evolución, ¿sí? Entonces, anteriormente teníamos que tratar a nuestros pacientes 7 días, ¿sí? Y ahora la guía nueva propone de 3 a 5 días, siempre que el paciente mejore clínicamente y mejore laboratorialmente, ¿sí? Entonces, hay varios cambios con respecto a la guía nueva. En la neumonía por legionela el tratamiento es mucho más prolongado, son 21 días, ¿sí? Y en una neumonía que es por aspiración, que comprobé que es por aspiración, el tratamiento es de 1 mes por lo menos, ¿sí? De 1 mes a 1 mes y medio, ¿sí? Entonces son 4 a 6 semanas, que vamos a ver también cuando hablemos de absceso pulmonar, que el tratamiento es de 4 a 8 semanas, ¿sí? Entonces cuando sospechamos aspiración, o realmente la guía dice, cuando confirmamos la aspiración, el tratamiento tiene que ir por lo menos durante 1 mes, ¿sí? Entonces, eso también es algo que varió en lo que es la guía, el tratamiento más acortado, ¿sí? Vacunación. ¿Qué vacunaciones podemos utilizar para prevenir algunas neumonías? La influenza. Influenza A y B, bien. ¿O influenza? ¿Otro? Y ahora el que está el de coronavirus. Sí, contra el SARS-CoV-2. Y otra, que es la estrella de la neumonía. Bien, la antineumo, la PB13 y PB23. Muy bien. Entonces, nada más a manera de recordatorio, la vacuna antiinfluenza, sí o sí o sí le tengo que poner a los niños y adolescentes de 6 meses a 18 años, ¿sí? Y a los adultos de más de 50 años, a ellos sí o sí. Los niños que estén entre una edad de 6 a 59 meses o tengan alguna patología respiratoria crónica o tengan algún estado de inmunodepresión, como por ejemplo VIH, o tengan alguna enfermedad hematológica,
o tengan diabetes, tienen que recibir la vacunación, ¿sí? Entonces, sí o sí en ellos. Por eso es que las campañas de vacunación, generalmente el de la influenza se libera primero para los niños y para los adultos mayores. Pero en realidad, como dice acá abajo mismo, cualquier adulto que quiera disminuir el riesgo de sufrir una gripe o de transmitírsela a otros, tiene que recibir la vacuna, ¿sí? Nosotros como personal de blanco también estamos obligados a recibir la vacuna, porque así nos protegemos a nosotros, le protegemos a nuestra familia y también a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros no va a hacer nada la gripe, pero podemos contagiar a los más vulnerables, ¿sí? Entonces la antiinfluenza está indicado para todas las personas o para todos mayores de 6 meses, ¿sí? Por citar algunos grupos también de riesgo, las embarazadas entre el segundo y el tercer trimestre tienen que recibir la vacuna. Tenemos que hacer énfasis en las personas que tienen patologías crónicas, ya dijimos, en inmunodeprimidos, los pacientes que viven en asilos o en hogares de cuidado. Inclusive acá menciona los contactos o los que viven con niños y adolescentes o los cuidadores de niños menores a 5 años, las niñeras, por ejemplo, o los cuidadores de adultos, ¿sí? Entonces, la vacuna antiinfluenza tenemos que ponernos todos los años, ¿sí? Todos. Entonces, como para que lleven también ese mensaje, pónganse ustedes la vacuna y también hagan como una campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque sobre todo evita las complicaciones. No va a evitar que tengamos influenza, pero va a evitar las complicaciones, ¿sí? Y la vacuna antineumocóxica, que sí tiene unas indicaciones más, vamos a decirle, un poco más específicas. Sí o sí a las personas de más o igual a 65 años y las personas que estén entre los 2 años y los 64 años que tengan alguno de los factores de riesgo que menciona acá. Enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, diabetes mellitus, alguna hepatopatía crónica, asplenia y personas que residan en hogares de cuidado. Otro grupo son los pacientes inmunodeprimidos, en este caso mayores a 2 años, que ya sea tengan VIH o alguna deficiencia congénita o alguna neoplasia hematológica, ya sea leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, algún síndrome renal crónico, síndrome nefrótico, nefrítico o insuficiencia renal, o estén en tratamiento con inmunosupresores, y acá se incluye los corticoides sistémicos. Entonces, en las personas o en los pacientes que reciben sobre todo tratamientos reumatológicos, siempre tenemos que evaluar el beneficio de estas vacunas, ¿sí? Y los pacientes que recibieron algún tipo de trasplante, ya sea de médula ósea o de algún órgano sólido. Doctora, para las personas que tienen indicadas estas vacunas, ¿son gratis o la tienen que pagar para su aplicación? La de la influenza y la antineumo son gratis, solamente que se acaban, ¿verdad? O sea, este año la antineumocóxica, por ejemplo, se acabó muy rápido, ¿sí? Entonces de repente hubo gente que no pudo acceder. Hay para pagar, pero es un poco costosa. Pero hay también en privado, puedes ponerte también en privado, pero es costoso. Eso sí, siempre yo le digo a los pacientes que estén pendientes de cuando ya informan que hay vacuna, ¿verdad? Que ya se pongan, la antineumo sobre todo. Ahora la de la influenza sí suele tardar más en acabarse, ¿verdad? Pero sí, está dentro del PAI, que es el programa ampliado de inmunización, la antineumo y la antiinfluenza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que indicarle a nuestros pacientes, ¿sí? Está bien, gracias. Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Cansados ya más o menos? Más o menos, profe. Más o menos, ¿verdad? Bueno, por eso justamente puse al final, elegí hablar de neumonías o de infecciones pulmonares en inmunodeprimidos, ¿sí? Y acorté bastante. Siempre cuando hablamos de inmunodeprimidos tenemos que saber qué tipo de inmunodepresión es, o sea, qué célula se afecta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a qué célula se afecta, va a estar afectada la inmunidad y vamos a tener que pueden ser, por ejemplo, más propensos a organismos capsulados o no capsulados, o a virus o a bacterias.
Entonces va a depender un poquitito de qué tipo de inmunodepresión tiene el paciente para que yo sospeche de un microorganismo u otro, ¿sí? Yo les puse a grandes rasgos, ¿verdad? Las enfermedades así más prevalentes, cómo está comprometida la inmunidad y cuáles son los gérmenes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y algunas características de estas infecciones en este grupo muy peculiar de pacientes, ¿sí? Y al final vamos a hablar de neumocistis, que es una infección que se asocia mucho al VIH, ¿sí? Y es algo que tenemos que saber porque sobre todo vamos a ver en nuestros pacientes con VIH que tienen tuberculosis, que también pueden tener neumocistis, entonces como que ahí se mezclan un poquitito estas patologías infecciosas, ¿sí? Entonces hice esta partecita un poco más cortita, ¿sí? Bueno, algunas características o por qué se habla de todo un capítulo de infecciones en inmunodeprimidos, porque cada vez se están desarrollando más técnicas inmunosupresoras para que para dar tratamiento a las enfermedades que necesitan este tipo de terapias, ¿sí? Sobre todo los trasplantados, que ahora hay cada vez más trasplantes de riñón, de corazón, ¿verdad? Por suerte. Entonces, todos estos pacientes que son trasplantados tienen que recibir terapia inmunosupresora para no rechazar el órgano, pero finalmente eso puede comprometer su salud con algunas infecciones, ¿sí? Entonces, gracias al desarrollo de nuevas terapias inmunosupresoras, estamos viendo también ciertos tipos de neumonías causados por patógenos que normalmente eran infrecuentes, ¿sí? Entonces, una de las características es que en los inmunodeprimidos los patógenos generalmente son infrecuentes, ¿sí? Obviamente que también ellos pueden tener neumonía por neumococo, que vamos a ver que siempre va a estar presente, ¿verdad? Pero en este grupo de pacientes voy a tener que pensar en microorganismos un poco más complejos o un poco más raros a los que vimos en la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? En cuanto a los signos y síntomas, van a depender del tipo de patógeno y del sistema inmunitario del paciente, como ya dijimos, ¿sí? Si el paciente no tiene o tiene disminuidos los neutrófilos, entonces muy poco probable es que haga fiebre o que haga así signos y síntomas floridos. ¿Por qué? Porque justamente con la inmunidad es que se producen todos esos síntomas y signos, ¿sí? Entonces, si la inmunidad está comprometida, muchas veces esos signos y síntomas no son floridos, ¿sí? Entonces, en un paciente inmunodeprimido que tiene tos y que tiene, por ejemplo, expectoración, pero esa expectoración no es muy purulenta, igual tengo que investigar, ¿sí? Entonces, cualquier signo y síntoma que haya en un paciente inmunodeprimido, tengo que descartar que no sea una infección, ¿sí? Nunca tengo que tomar como banal alguno de estos parámetros, ¿sí? Igual, si el paciente tiene signos y síntomas, no es muy diferente al que vamos a encontrar en los pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Ellos también pueden tener fiebre, pueden tener escalofríos, pueden tener tos, disnea, dolor pleurítico. Se relaciona mucho o es muy similar a lo que vimos en neumonía, ¿sí? Pero como dijimos, estos pacientes pueden no presentar estos signos y síntomas. O sea que no porque el paciente inmunodeprimido no tenga fiebre, yo tengo que descartar ya una infección, ¿sí? Entonces, tengo que siempre reinterrogar al paciente y sobre todo saber su estado basal, ¿sí? Si está desganado o si no se alimenta. O sea, conocerle al paciente y que el paciente también se conozca y cualquier signo o síntoma que le llame la atención, que comunique al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, si bien en la neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento precoz es lo que va a definir el rumbo de la curación o no, o de la mejoría o no del paciente. En el caso de los inmunodeprimidos, el diagnóstico precoz es mucho más importante. ¿Para qué? Para que podamos hacer el tratamiento precoz y podamos tener un buen pronóstico en estos tipos de pacientes, ¿sí? Entonces, el diagnóstico y el tratamiento precoz son los factores cruciales para que tengamos un buen pronóstico en este tipo de pacientes. Y para eso tenemos que conocer las enfermedades. Porque si yo tengo un paciente inmunodeprimido y no sé luego qué gérmenes le puede atacar,
entonces no voy a saber qué buscar. Entonces, por eso es que vamos a ir viendo cuáles son los patógenos más prevalentes en este grupo de pacientes. Acá es muy importante recordar otra vez que sí o sí tengo que intentar siempre aislar el germen microbiológico. Si bien en la neumonía adquirida en la comunidad decíamos que más de la mitad, no vamos a aislar luego el germen causante, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que empeñarnos en aislar el agente microbiológico causante de la infección. ¿Por qué? Para darle el tratamiento precoz y oportuno. Por eso es que acá menciona que es importante el diagnóstico microbiológico, especialmente en pacientes con defectos graves en la inmunidad o que tienen poca respuesta a los antibióticos de amplio espectro. De ahí otra vez la importancia que si yo le empiezo un antibiótico a mi paciente y en 48 horas el paciente sigue febril, no responde, su laboratorio está empeorando, tengo que sospechar de algún otro microorganismo, ¿sí? Las pruebas moleculares de detección de ácidos nucleicos y antígenos específicos es lo que más se utiliza en este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque yo sí o sí tengo que aislar acá el germen, ¿sí? Un ejemplo de prueba molecular de detección de ácido nucleico, ¿cuál sería? O que conozcan, o que se hizo muchísimo ahora en pandemia. No escuché, perdón. ¿Hola? PCR, ¿verdad? ¿Qué significa PCR? Proteína C reactiva. Ese voy a buscar en sangre y es un marcador de inflamación, infección, pero en sangre. Reacción en cadena de polimerasa. Bien. Y la prueba molecular es reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Entonces, ese concepto también, gracias al compañero que dijo proteína C reactiva, ¿verdad? Entonces, como para tener esos dos conceptos presentes, ¿sí? PCR que yo pido en sangre me sirve también como un marcador de inflamación y de infección que me va a servir para el seguimiento del paciente. Si yo le empecé antibiótico y la PCR, que es la proteína C reactiva en sangre, va bajando, es un buen signo de que el paciente está mejorando, ¿sí? Pero cuando hablo de prueba molecular, si bien la sigla es la misma PCR, ¿verdad? Es detección o reacción en cadena de la polimerasa. Que lo que yo hago es detectar el ácido nucleico, ¿sí? O el antígeno específico del patógeno, ¿sí? Que es lo que hacíamos con el COVID. Como yo hacía el pedido para el hisopado nasofaringeo para SARS-CoV-2. Y yo le especificaba ahí que yo quería PCR, ¿sí? O sea, yo lo que quería era que detecten el ácido nucleico, ¿sí? Entonces, generalmente en estos pacientes voy a ser un poco más quisquilloso a la hora de buscar el germen, ¿sí? Voy a empezar con un esputo inducido, si ahí no aíslo nada, probablemente voy a avanzar a una broncoscopía con un lavado broncoalveolar se llama, ¿sí? En donde la endoscopía es una endoscopía respiratoria, se entra por la nariz, se va por la tráquea y de ahí al árbol bronquial, ¿sí? Y el lavado broncoalveolar se hace inyectando suero fisiológico y eso se vuelve a aspirar y eso es lo que se envía como material para buscar algún germen, ¿sí? Entonces, en los pacientes con inmunocompromiso, en los cuales no estoy aislando el germen, está indicada la broncoscopía, ¿sí? Bueno, este era el cuadrito que les decía que para ayudarnos un poquitito y vamos a ir viendo nomás las enfermedades más prevalentes, ¿sí? Si hay un defecto en los neutrófilos, o sea, una neutropenia causada ya sea por una leucemia aguda o por una anemia aplásica o por un paciente que está recibiendo quimioterapia, ¿qué bacterias son las que tengo que cubrir o las que tengo que buscar? Son las bacterias gram negativas, el Staphylo aureus, un tipo de hongo que es el Aspergillus y otro hongo que es la Cándida, ¿sí? Entonces, el patógeno probable, tengo bacterias y tengo hongos, ¿sí? Que en la neumonía adquirida en la comunidad no tenía hongos, ¿sí? Habían bacterias y habían virus. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen una quimiotaxis defectuosa? Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus, a los cuales se les considera inmunodeprimidos, ¿sí?
¿Cuáles son las bacterias más comunes? Staphylo aureus y las bacterias anaerobias gram negativas. Entonces, en un paciente con diabetes voy a tener que buscar Staphylo aureus y las anaerobias gram negativas sobre todo. Después estas ya son enfermedades un poco más específicas, un poco más raras, ¿verdad? Y básicamente son los mismos patógenos los que vamos a ir buscando, ¿sí? Ya sea que haya defectos en la muerte celular, o defectos en la vía alternativa, o déficit del factor C5. Pero las más comunes son estas, los pacientes que reciben quimioterapia o que tienen una leucemia aguda o una anemia plásica, hacen neutropenia, o sea, los neutrófilos disminuyen, no podemos defendernos y las bacterias que más van a causar infecciones son las gram negativas, Staphylo aureus y los hongos, ¿sí? ¿Qué pasa si el defecto está en la inmunidad mediada por células, ¿sí? En este caso, por una disfunción o una deficiencia de linfocitos T. Acá tenemos dos grandes grupos. Están los que tienen la disfunción de los linfocitos y tenemos los que están en la deficiencia de linfocitos, ¿sí? Entonces, en el linfoma de Hodgkin, en los pacientes que reciben quimioterapia o corticoterapia crónica a altas dosis, tenemos que sospechar de micobacterias, que ya hablaron ustedes de tuberculosis sobre todo, pero hay también micobacterias atípicas, no se olviden. No se olviden que la tuberculosis no es la única micobacteria, hay micobacterias atípicas también, ¿sí? Acá se agregan los virus como herpes simple, citomegalovirus, se agregan parásitos, por ejemplo el estrongiloides, se agregan los hongos oportunistas, aspergilos, mucormicosis, que se vio que también estaba asociado a pacientes con COVID y diabetes. Entonces aparecieron también algunos casos de mucormicosis, especies de nocardia o especies de toxoplasma. Entonces acá es un poco más variado, desde micobacterias, virus, parásitos, hongos oportunistas, son los que vamos a tener que buscar en este tipo de pacientes. Y en el que nosotros vamos a centrarnos básicamente es en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. El agente más común causante de neumonía es Pneumocystis carini. También puede ser por citomegalovirus, por herpes simple, los hongos oportunistas y nuevamente las micobacterias, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, va variando de acuerdo al tipo de célula que se afecta, van variando los microorganismos o los patógenos probables causantes de la neumonía o de las infecciones en inmunodeprimidos. Lo que a nosotros nos compete acá es infecciones pulmonares, ¿sí? Si el sistema inmunitario está deficiente en cuanto a los linfocitos B, que son las encargadas de la inmunidad humoral, por ejemplo, el mieloma o la agamaglobulinemia o las deficiencias selectivas de IgA, IgG o IgM, generalmente son bacterias las que vamos a tener que buscar como probables patógenos. Streptococcus pneumoniae, siempre presente, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis. Si hay en la hipogamaglobulinemia, se agrega otra vez el Pneumocystis carini, citomegalovirus y nuevamente estos patógenos que ya les conocemos de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, en cuanto al diagnóstico de estas infecciones pulmonares en los inmunodeprimidos, no hay mucha diferencia con el diagnóstico que hacíamos en la neumonía. Siempre vamos a empezar por el cuadro clínico, ¿sí? Cuadro clínico y examen físico. Después vamos a pasar al laboratorio, donde ahí ya vamos a ver cómo están los neutrófilos, los linfocitos, el estado de inmunidad que tanto está comprometido con los valores de CD4 y demás, ¿sí? Entonces acá también tenemos que saber qué pedir de acuerdo a la patología de base de nuestro paciente. Radiografía de tórax, siempre generalmente en 2 incidencias. Acá probablemente nos ayudaría más una tomografía que nos va a dar mucho más en detalle el parénquima pulmonar. Y lo que ya dijimos, sí o sí tengo que tratar de aislar la microbiología de esta infección. Puedo hacer inducción del esputo. Generalmente se llega a una broncoscopía para toma de BAL, que sería lavado broncoalveolar, para obtener muestras de vías aéreas respiratorias inferiores. Gasometría en el caso de que el paciente desature
hemocultivo, buscando sobre todo Staphylo aureus o Pseudomonas, y los estudios específicos para detectar el patógeno sospechado, ¿sí? De acuerdo a mi sospecha, vamos a decirle máxima, tengo que dirigir ya hacia dónde voy a buscar los patógenos, ¿sí? Esta es una imagen que ayuda bastante, ¿sí? En cuanto a los patrones radiológicos en las infecciones, ¿sí? Lo que nosotros vimos básicamente hoy es la condensación o la consolidación, y ustedes ven que puede ser una neumonía bacteriana, una NAC que vimos, o también así se puede presentar el Aspergillus. Entonces voy a necesitar dilucidar si ese paciente es inmunodeprimido, entonces le tengo que pedir un froticultivo de esputo y tengo que pedir que busquen el beta-D-glucano para ver si es o no Aspergillus, ¿sí? Porque el tratamiento de una neumonía bacteriana y el Aspergillus es diferente, ¿sí? Otros tipos de imágenes que solemos ver en inmunodeprimidos son nódulos, este nódulo que está acá, este nódulo que está acá, y si ustedes ven acá, este nódulo está cavitado. Entonces puede ser, podemos ver también así una neumonía bacteriana, podemos ver mucormicosis, aspergilosis, entonces como nódulos cavitados. Nuevamente acá tengo que pedir sí o sí froticultivo de esputo y también hemocultivo. En la cavitación que ustedes ya vieron, en lo que era tuberculosis, en primer lugar lo acá tenemos micobacteria, pero también puede ser histoplasma o puede ser una neumonía bacteriana, por ejemplo, Staphylo aureus, que suelen producir cavitaciones. Acá tenemos lo que sería el patrón de una neumonía bacteriana atípica, donde hay engrosamiento de septos, ¿sí? Es un infiltrado intersticial, ¿sí? Otro patrón que podemos ver también en lo que son estas neumonías en inmunodeprimidos es el vidrio deslustrado. ¿En qué otra patología ahora muy prevalente se ve vidrio deslustrado o vidrio esmerilado? COVID. En COVID, ¿sí? Entonces, de esta forma se ve el vidrio deslustrado. Si ustedes comparan con este parénquima, que si bien acá tiene nódulos, ¿verdad? Está como que un poco más empañado, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces este es un tenue vidrio esmerilado y generalmente las causas de este vidrio esmerilado pueden ser neumocistis. En primer lugar, si nuestro paciente es VIH y vemos un infiltrado así, tenemos que pensar en neumocistis, pero ahora puede ser COVID, puede ser influenza, ¿sí? O sea, una neumonía viral. Este esquema les va a ayudar bastante, sobre todo para conocer los patrones, ¿sí? Y ver las posibles etiologías. Pero nunca voy a poder establecer la etiología sin aislar el microorganismo, o sea, utilizando solamente la radiología, ¿sí? Eso también tienen que grabar. Yo puedo sospechar de algún germen mirando la imagen, pero no puedo confirmar, ¿sí? Entonces voy a tener que aislar el germen acá. Si yo te muestro esta imagen y vos me decís que es COVID, y puede ser, pero si me decís que es un paciente con VIH y es neumocistis, puede ser también, ¿sí? Entonces siempre tengo que comprobar microbiológicamente. ¿Para qué? Para poder tratar, ¿sí? Bueno, y ya estamos terminando. Yo elegí hablar de neumocistis. ¿Por qué? Porque es un patógeno, una patología, valga la redundancia, que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque si no conocemos no vamos a poder sospechar y si no sospechamos no vamos a poder tratar y el paciente va a ser el que se va a ver perjudicado, ¿sí? Entonces, la neumonía anteriormente, ¿cómo se le llamaba el neumocistis carini? Giro vecino ahora, profe, ¿o no? Exactamente, neumocistis Girovechi, ¿sí? Pero ahora su nombre es neumocistis carini y las siglas que se usan en inglés es PCP, ¿sí? Entonces, neumonía por neumocistis carini, ¿sí? Es como le van a encontrar ahora en todas las bibliografías. Anteriormente nomás era Girovechi, ¿sí?
En realidad no se sabe si el neumocistis, algunas literaturas le catalogan como un hongo atípico, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con esta definición. Algunos dicen que es un parásito y otros dicen que es un hongo. Pero finalmente el tratamiento que vamos a utilizar es un antibiótico, ¿sí? Entonces, como patógeno en sí no está muy bien todavía caracterizado, ¿sí? Pero la bibliografía menciona que es un hongo atípico que se adquiere por vía aérea. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que un paciente se infecte con neumocistis carini que tenga un compromiso de la inmunidad celular? Y en este caso, ¿en quienes más vemos eso? En los pacientes con VIH y sobre todo en los pacientes que tienen un CD4 menor a 200. Entonces ya cuando entran en un estadio de inmunocompromiso severo, cuando el CD4 ya va disminuyendo menor a 200, es que pueden aparecer estas infecciones, ¿sí? En los pacientes con VIH positivo que se infectan con neumocistis, el cuadro es subagudo. O sea, nos va a contar una historia ya de un tiempo de por lo menos 5 a 7 días. Puede tener fiebre, tos seca, disnea progresiva. La cianosis es muy característica en el paciente con neumocistis. Ya generalmente llegan hipoxemia o insuficiencia respiratoria y los pacientes que tienen nomás luego VIH tienen ese compromiso del estado general, ¿verdad? Que es un síndrome constitucional, pérdida de peso, el paciente está caquéctico, o sea que todas esas características también solemos ver. ¿Qué pasa en los pacientes que son inmunodeprimidos, pero VIH negativos? O sea, su inmunodepresión es de otra causa. El cuadro generalmente suele ser agudo y suele ser más grave. ¿Por qué? Porque si es un paciente inmunodeprimido y su VIH es negativo, no solemos pensar en neumocistis y eso es un error. Entonces, si el paciente viene con el cuadro clínico, ¿sí? Que en el caso de los inmunodeprimidos no VIH suele ser agudo y vemos la imagen sugerente de neumocistis que vamos a ver algunas características, entonces tengo que empezar el tratamiento cuanto antes, ¿sí? Y tratar de aislar el patógeno, obviamente. Entonces, por esta diferencia, que generalmente si el paciente es VIH negativo, como que le dejo un poco de lado al neumocistis, no diagnostico rápido, entonces hay un aumento de mortalidad en estos pacientes no VIH, ¿sí? Entonces, no se olviden de estas características del neumocistis que vamos a ver como para que ustedes puedan tratar precozmente. Tanto en pacientes VIH como no VIH, ¿sí? No es una enfermedad exclusiva de los pacientes con infección por VIH. Eso también tenemos que saber. El cuadro clínico ya vimos que puede ser agudo o subagudo y sobre todo se caracteriza por dificultad respiratoria que es progresiva, cianosis distal o en partes acras y perilabial o peribucal, tos seca es muy característico, fiebre también. Entonces el cuadro clínico suele presentarse de esa forma. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Vamos a ver un infiltrado intersticial que generalmente es bilateral y difuso. Solamente que la radiografía acá no es tan específica, ¿sí? Entonces, si sospechamos de un paciente con neumocistis carini, tenemos que pedirle una tomografía de tórax, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Las áreas de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado que vimos anteriormente en el esquemita y vamos a ver neumatoceles, ¿sí? O inclusive neumotórax por destrucción del parénquima local. ¿Qué, qué significa cistis? Y podría ser acúmulo de líquidos, doctora. ¿Cómo qué? Acúmulos de líquidos. Como los de líquidos. Sí, esa palabra nomás te falta. Puede tener contenido líquido.
pero en otros lugares. ¿Qué significa cistis? Quiste, ¿verdad? Que es lo que más o menos dijo el compañero, que puede tener contenido líquido, ¿verdad? Pero, qué sé yo, en quiste renal o hepático o demás, ¿verdad? En este